Ya. Le estoy compartiendo entonces mi escritorio rápidamente en el capítulo 2. ¿Ya? En el capítulo 2, para los que ya lo vieron, comienza primero con unos videos, ¿cierto? Cuando ustedes ya lo estén dictando, donde los videos muestran más que nada aspectos de seguridad que deban tener con los alumnos. Importante que le recarguen eso. En el capítulo viene ese video explicativo, donde habla de las condiciones técnicas que tienen que tener, quitarse joyas, desenchufar los equipos, ¿cierto? Instrucciones como evitar, ¿cierto?, estar jugando en el laboratorio. Así que las trabajan con ellos. Y luego viene una demostración sobre armado. Ahí es importante que también tengan piezas, ¿cierto? Tengan componentes para mostrarle a los alumnos, como los que comentamos la semana anterior, distintos tipos de gabinete, distintos tipos de fuentes de alimentación, según cada laboratorio que ustedes tengan en forma física, ¿ya? Eh, Cuando a ustedes les toque también hacer este capítulo, van a venir laboratorios, ¿cierto? Como los que les mostré hace un rato atrás, adaptados para este capítulo en sí. Así que importante que también lo tengan presente, ¿ya? Cuando habla de práctica de laboratorio, ahí viene el laboratorio que ustedes van a hacer con ellos, ¿ya? Y que vienen con una numeración, por ejemplo, el 2.1. Y ese laboratorio, ¿cierto?, va a hacer con instrucciones una versión para el instructor y una versión para el alumno, ¿ya? Por eso les digo que las PPT que nosotros tenemos son bastante genéricas, donde le va diciendo los pasos que hay que hacer, pero en realidad ustedes tienen que tener siempre las guías de laboratorio a mano, ¿ya? Para ir trabajando con los alumnos. ¿Ya? Si se fijan, el contenido no es mucho lo que traen estas presentaciones, por eso es importante recalcarle que el material lo vayan leyendo de antemano. A ellos les recomiendo, cuando estén dictando el curso, que por ejemplo, si la próxima semana ya les va a tocar el capítulo 2, hagan a los alumnos leerlo antes, ¿ya? Que por lo menos una semana antes lean el capítulo en el curso online y lleguen por lo menos con ideas ya de lo que van a hacer. Ya no les revisen el capítulo en el instante. Si bien le van a hacer una clase teórica, si tienen 2 clases a la semana, en la cual van a hacer un laboratorio práctico y la otra clase teórica, hagan que lean de cierta forma el capítulo previamente, ¿ya? Así como lo están haciendo ustedes, para que no se vean también tan abrumados con mucha información. ¿Ya? Si leyeron los primeros capítulos, se dieron cuenta que viene harta materia, en el capítulo 1 y 2 sobre todo, y no viene mucho ejercicio, ¿ya? Vienen algunos laboratorios, pero sí hay que hacerlo en forma presencial. Por eso aquí nosotros en la presentación hablamos de hartas demostraciones, ¿ya? Si bien el capítulo 1 del curso se especificaba en el desarrollo, ¿cierto?, en el conocer equipamiento, el capítulo 2 ya habla de instalación, ¿ya? Instalar en distintos tipos de gabinetes, ¿cierto? Y realizar buenas prácticas de instalación o armado, ¿ya? Selección de piezas, componentes. Eso básicamente es lo que van a ver, ¿ya? O lo que le van a explicar al alumno, ¿ya? Por eso nosotros estamos haciendo un repaso más o menos para ustedes como los profes que ya no han leído el capítulo, se dan cuenta que aquí nosotros tenemos como algo bien, bien resumido, ¿ya? Habla de los tipos de tarjetas, seleccionar los mejores adaptadores de tarjetas que puedan tener, ¿ya? Lectores de CD, ¿cierto? Dispositivos de almacenamiento, le va presentando ventajas de uno y otro, ¿ya? Y armar, siempre va así. Explica laboratorio. Y muchos laboratorios vienen ya hechos en demostraciones en video, ¿ya? Estas demostraciones vienen en el curso. Estos videos me preguntó un profesor por correo, si estos videos que habla ahí de los videos hay que hacerlos por parte de ustedes. No, pues esos videos ya vienen en el curso, ¿ya? Ustedes se los muestran al alumno en la clase, vienen dentro del capítulo, donde se hace una simulación y se muestra la actividad en un video ya prearmado, que viene hecho por Cisco. Todos estos videos que se hablan acá de instalación de cable es un video que también viene definido. Y cuando habla de práctica de laboratorio, ahí usted ejecutan la práctica descargable, ¿cierto? O imprimible con los alumnos. Este es un punto que repásenlo. Yo como recomendación cuando dictaba el curso, muchas veces a los alumnos les cuesta un poco lo que son los conectores del panel frontal. Ahí se equivocan un poco en el orden de conexión. Ahí ustedes supervísenlo, ¿ya? Que lo más probable es que conecten, no miran, no leen primero los alumnos estudiantes
encienden y no tratan de encender y no funciona, ¿ya? Así que ahí denle fuerte, se equivocan harto. En la parte de armado de discos duros, armado de instalación de cables interiores no se complican mucho los estudiantes, ¿ya? Pero sí donde se complican, y eso por experiencia, en los conectores del panel frontal. Ahí he visto que, a pesar que algunos comentan que tienen experiencia, igual se equivocan en conectar ¿cierto? En el panel frontal, los LEDs sobre todo. Así que ahí ustedes refuércenlo y apóyenlo harto ahí, supervísenlo. Importante que no los dejen solo en los laboratorios, siempre estén con ellos presentes, ¿ya? Estén ahí eh, trabajando con ellos. Y, ¿cierto? El capítulo en sí se trata de armar el PC, ¿cierto? Las buenas prácticas para poder resolver la problemática y siempre con la supervisión del profesor o instructor, ¿ya? Capítulo 1 ya entonces ya vimos la semana pasada que era conocer piezas. Capítulo 2, armado, con presencia del instructor. Vamos a hacer ahora una revisión del capítulo 3, ¿ya? Del capítulo 3, ya que muchos no han rendido. Y vamos a responder las preguntas que están llegando por el chat. Vamos a hacer la revisión del capítulo 3. El PPT así en forma rápida. El 3. En el capítulo 3 también se basa en hardware. Recuerden que los 4 primeros capítulos del curso es hardware, del 1 al 4. En este es ya empezar a armar ciertos equipos dedicados, ¿cierto? Como equipos especializados. Hay unos laboratorios bastante interesantes donde los alumnos quizá aquí van a tener harto apoyo, sobre todo los que les gusta jugar, ¿cierto? Hablan de computadoras gamer, entonces ahí quizás se les va a hacer un poco más familiar a los alumnos hablar de las tarjetas de video, ¿cierto? O qué tarjetas recomiendan. Entonces aquí explica un poco cómo armar una computadora más avanzada. Eso es en realidad el capítulo 3, ¿ya? También con su respectivo laboratorio, con su respectivo video. Por eso nosotros vamos viendo un poco, habla de un video, habla de la UEFI, del nuevo tipo, ¿cierto?, de BIOS. Generalmente las preguntas que salen acá de los alumnos, ¿cómo desbloqueo el UEFI? Le van a hacer preguntas, ¿cierto? Explicarle en qué consiste el UEFI versus el BIOS, que en el capítulo también se habla, y ustedes bueno que le hagan una referencia como consejo, y también del procedimiento del POS, ¿cierto? El autodiagnóstico. También aquí aparece, ¿ya? Explicarle más que nada que es un chip, ¿cierto? Que almacena, es una memoria tipo ROM, ¿cierto? Y que permite almacenar lo que es la información propia del hardware del equipo, ¿ya? Explicarle que funciona o que almacena también mediante una pila, tiene una pila, ¿cierto? Que permite contener lo que es o energiza lo que es el BIOS. Explicarle como consejo de instalación siempre de la pila, por ahí aparece. Cuando la pila, una pregunta siempre pasa, ¿cómo usted se da cuenta que la pila está agotada? ¿Cierto? Le pregunta a los alumnos, y ahí le van a decir, no, profe, es que quizás estoy viendo que está cambiando la fecha constantemente en un equipo. Ah, ya, ok. Son como siempre retroalimentaciones que uno va teniendo. Vamos a terminar de revisar y vamos a resolver las preguntas que van haciendo por el chat. Con respecto al UEFI, lo mismo, ¿cierto? Explicar que la nueva versión, ¿cierto? Es un nuevo tipo de firmware que tiene varias ventajas sobre el BIOS, una administración gráfica diferente, tiene mayores funcionalidades, ¿ya? Ahí aquí depende mucho del equipo que tengan, ¿ya? Por eso, si tienen equipos con BIOS, hacen ingreso a BIOS, o si tienen equipos con UEFI, hacen ingreso a UEFI, lo van mostrando. Eso depende también de cada laboratorio que tengan ustedes allá. Mostrarles, hacer los cambios de hora, fecha, guardar, ¿cierto? Guardar cambios. Ese tipo de práctica viene en el laboratorio propuesto, ¿ya? Eh, Después el orden de arranque, ¿cierto? Los tipos de orden de arranque, seleccionar según lo que tengan instalado, arrancar con un disco duro, arrancar con una memoria USB, arrancar con un CD para los que tengan posible, mostrarles las distintas formas de arranque, ¿ya? Yo en un laboratorio no tenía equipo físico y, por ejemplo, no tenía cómo mostrar y lo hice con una máquina virtual, ¿ya? Hice una máquina virtual en VirtualBox y también configuré el arranque y lo fui mostrando, porque no tenía equipamiento, lo tuve que hacer en forma remota, ¿ya?
Así que también si les da la posibilidad y no tienen PC físico, lo pueden hacer en VirtualBox. ¿Ya? Para ir mostrando, ¿cierto?, los diferentes tipos de arranque, de disquete, de red, de USB, de CD. Y vienen prácticas, por eso yo esas prácticas me las voy saltando ahora porque vienen para hacerlas. ¿Ya? Esas prácticas ustedes las van a revisarla antes de hacerla con los alumnos para ver si es factible realizarla. ¿Ya? Hay unas prácticas de instalación de Windows, por ejemplo. Hay una práctica de instalar Packet Tracer. Luego viene, ¿cierto?, un capítulo que habla de electricidad, la ley de Ohms. ¿Ya? Básicamente aquí no se profundiza como en un curso de electrónica, eso eh, por si le surge interés al alumno, sino que básicamente se habla de la ley de Ohms, se explica el voltaje, la medición de corriente, resistencia, y para este laboratorio que viene también propuesto, ahí le piden tener un multitester. ¿Sí? Y hacer una prueba con una fuente de poder o una batería 9 voltios. Entonces, más que nada eso. Y viene un ejercicio para hacer que más que nada que hagan los cálculos de voltaje y corriente, pero básicos. Ya no sé si las carreras, que depende de la carrera que ustedes dicten allá, si hay carreras que son del área electrónica, quizás profundizan más, pero si son áreas de telecomunicaciones, en este capítulo es súper poco, más que nada en el curso licencial, esto es lo que habla de electricidad o electrónica, ¿ya? Precauciones con las fuentes de poder, ¿cierto? La selección de switch y los voltajes correctos. Y una práctica de laboratorio, ley de Ohms, la que les comentaba. Esa, cuando la vean, son preguntas sobre la ley de Ohms, nada más. Les muestra, ¿cierto?, el, el triángulo, ¿cierto? Y las diferencias, cómo se hace la fórmula de la ley de Ohms. Y un ejercicio sencillo, son como dos ejercicios que vienen. Potencia, voltaje, resistencia. Nada más. ¿Ya? Como dicen por ahí, es súper bueno que venga aplicado en este curso, que tengan ya en un inicio introductorio, tengan referencias de electrónica. ¿Ya? No es profundizar tampoco, pero sí por lo menos ya son nociones. ¿Ya? Habla de las fluctuaciones de voltaje, del alzas de voltaje y los medios de protección. ¿Ya? Así que en lo posible, si aquí tienen UPS o estabilizadores de voltaje, tenganlo a mano. De hecho, tiene un laboratorio donde los muestra, pero importante también ponerlo en práctica. No sé, ahí hacer un corte y ver cómo funciona la UPS, explicar cuál es la carga de un UPS, la duración de la batería, ¿ya? El mantenimiento en UPS. Ahí las muestra. Entonces, no solamente mostrarlas, sino también hay un laboratorio propuesto. Y ustedes también según lo que tengan. Por eso aquí se habla de las UPS, de las fuentes de alimentación, los protectores de voltaje. Ya, en lo posible, si los tienen a mano, muéstrenlo ahí. Y ejecuten ahí en vivo, ¿cierto?, un laboratorio con ellos. Corten la luz y estudian cuál es la carga de un UPS. Explíquenle que nunca conectaron un UPS, un dispositivo electrónico con un motor, ¿cierto? Con microondas, una impresora. Le hacen esa referencia. Luego arquitecturas de CPU, Six RISC, ¿cierto? La arquitectura reducida y compleja, la diferencia con las instrucciones, los tipos de procesadores. ¿Ya? Aquí siempre la comparación que siempre viene en IT Essential, hablan de Intel y AMD. ¿Ya? Esos son como siempre los dos fabricantes. ¿Ya? Las diferencias en las versiones de Intel y AMD, los tipos de procesadores, ¿cierto? Los núcleos y las velocidades. Y eso se encuentran harto en el capítulo 3. El overclocking, ¿cierto? Las mejoras de cómo hacerla, lograr mejores velocidad, hacer overclocking físico, hacer overclocking por software, eh, overclocking mediante el mismo BIOS, hacer modificaciones en las velocidades, también vienen propuestos por acá. Eh, Tipos de procesadores, ¿cierto? Ahí están los tipos de un núcleo hasta de 8 núcleos, en lo posible, si no tienen cómo mostrarlo físicamente, explicarlo en forma teórica. Se fijan que viene mucha materia, habla también de la GPU, ¿ya? La GPU, los sistemas de refrigeración o enfriamiento. Lo más probable es que no tengan sistemas de nitrógeno líquido en el laboratorio, pero sí comentarlos cuáles son sistemas de refrigeración por aire, sistemas de refrigeración por agua, ¿ya? Sistemas de refrigeración que, por ejemplo, se usan en los data centers, ¿ya? Refrigeración o la temperatura adecuada que tiene que tener un lugar a un centro de cómputo, entre 17 y 21 grados, hacerle mucho esas referencias, ¿ya? Si bien se enfoca en equipos personales, pero también explicarle un poco
en los NOC o en los data centers cuáles son las condiciones de refrigeración. ¿Ya? Aquí las mencionan, refrigeración por agua, ¿cierto? Refrigeración por aire. Los RAID también, estos también se incluyen en la materia, de los arreglos de disco, ¿cierto? ¿Para qué es un RAID? ¿Ya? ¿Para qué fueron hechos? Explicar que originalmente se utilizan en los servidores, los RAID para tener redundancia en los discos ante falla, que un RAID se compone de más de un disco duro, que se almacenan o se copian o se replican entre ellos. En el caso de ustedes, un RAID podrían hacer, claro, quizás un laboratorio, un RAID 0 con 2 discos, según el computador que tengan para hacer la muestra práctica. ¿Ya? Yo en este caso, cuando no tengo para cómo hacer un RAID, ahí lo puedo hacer en una máquina virtual, ¿cierto? Podría aplicar VirtualBox también y hacer un RAID ahí, agregarle a un PC de VirtualBox un par de discos y llevarlo ahí, mostrarlo de esa forma, si no tienen cómo hacerlo en laboratorio. Conocer los tipos de RAID, ¿cierto? Ahí están los niveles, aparecen también los del 0 más 1 hasta el 0, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Habla también de los puertos, si tienen la posibilidad de mostrar tarjeta antigua o puerto antiguo también aquí ideal, los puertos PC2, los puertos análogos, VGA, COM, así que también tener ahí a mano puertos para mostrarlo y que los conozcan, y también los puertos más modernos como HDMI, DisplayPort. Si se fijan, en este capítulo ya empieza a ver cómo seleccionar un equipo un poquito más avanzado para algunas características especiales. El USB, hablar de los tipos de USB, el A, el USB-C, el mini USB, el micro USB y las velocidades que logran. Eso se basa el capítulo cuando lo vayan explicando. El conectores de algunos fabricantes como Apple, Lightning, ¿cierto? Que muestran en el capítulo, los conectores SATA, las ventajas de SATA, el iSATA también, para unidad externa. Si bien aquí se habla de los conectores de red, RJ45, RJ11, eso ya en los capítulos de redes más adelante, capítulo 5 en adelante, se tocan más en profundidad. ¿Ya? Aquí solamente se hace una referencia del cable par trenzado, aquí no se profundiza mucho, sino que se muestra como conector, ya que va de la mano con las tarjetas de red. ¿Ya? También lo mismo que el coaxial, pues también se vuelve a tocar en los capítulos de redes. Los tipos de conectores coaxial y las diferencias con los conectores, ¿cierto? Ethernet. Es casi IDE. Aquí si lo posible tienen cable IDE, también muéstrenlo, que es más difícil tenerlo presente, pero igual si tienen la posibilidad, háganlo. Los monitores también, habla de los tipos de monitores, resoluciones de pantalla, configuraciones de los monitores, tecnologías de monitores, ¿cierto? Si tienen, ojalá de varias tecnologías, LED, LCD, ¿ya? O plasma también, aquí tenerlo a mano para mostrar. Las configuraciones, ¿cierto? Configuraciones básicas de los monitores. Y como también se habla de mejoras, por ejemplo, cómo usar varios monitores, extender pantalla, ¿cierto? O tarjetas en las cuales habla de las tarjetas replicadoras de puertos, ¿ya? En el caso casi que ustedes quieren apoyarse un poco más con el contenido del capítulo. Y luego, ¿cierto? De todos los tipos de periférico un poco más avanzados, habla de cómo yo daría una actualización a un equipo agregándole un nuevo componente, por ejemplo, una nueva tarjeta de video, una tarjeta de mayor velocidad, ¿cierto? ¿Qué requisitos debo tener? En el caso si quiero agregar un tipo de disipador, es como preparar un equipo para actualizarlo, un equipo, ¿cierto? De mayor rendimiento técnico, ¿no? Un equipo gamer, como en ese enfoque este capítulo, cómo yo haría un equipo adaptado para nuevas necesidades, ¿ya? Yo creo que al alumno se le va a hacer bastante interesante este capítulo porque le gusta harto, ¿ya? Eso he tenido por experiencia, le gusta harto esta parte del capítulo porque ellos comentan también y tienen harto conocimiento sobre equipos gamer y dan opiniones. Aquí apoyan harto en este capítulo ustedes como profe. Eh, y bueno, y también viene un laboratorio de armar componentes o actualizar componentes de un equipo. Este, pasta térmica. Este capítulo requiere pasta térmica, así que también hay cuidado cuando los alumnos estén tomando los procesadores, ¿cierto? Harta precaución ahí.
pasta térmica, alcohol isopropílico, tener a mano, ¿ya? Y supervisarlo, siempre supervisarlo. Aquí viene un laboratorio, ¿cierto?, de cambio de pasta, como están cambiando un procesador, hacen cambio de pasta y limpieza. Así que también ahí ustedes lo supervisan, para no tener ciertos problemas de que vayan a dañar el socket del procesador o el mismo procesador en sí. Eh, Aquí hablan, por ejemplo, ¿cierto? De cómo aumento capacidad de un equipo, los discos duros, instalarle un segundo sistema operativo, ¿ya? El por qué sale una necesidad, ¿ya? ¿Cuál sería la ventaja de tener dos sistemas operativos en un equipo, por ejemplo? ¿Cuál sería la ventaja de instalarle más discos duros en un computador? ¿Ya? La ventaja de realizar copias de seguridad, etcétera. Entonces, le habla de estas ventajas. Y periféricos, aquí también ellos les van a dar harto apoyo, ¿ya? Apoyo con el sentido de que habla de los teclados ergonométricos, los teclados gamer, ¿cierto? Este capítulo les muestra los mouse especializados para jugar, ¿no? Así que ahí se van a dar cuenta que también termina con un laboratorio, el que les comentaba. En esta práctica, ¿cierto? Aquí al alumno se le da como una guía para que ellos elijan o coticen piezas para armarse un equipo de gamer. Y aquí se van a explayar bastante, le van a llegar con unas cotizaciones bastante caras, lo más probable, es una guía de investigación. La idea quizás no es ponerlo en marcha porque no van a estar los componentes, pero sí para que ellos investiguen, ¿ya? Y armen su equipo, ¿cierto? Pensado para juegos. Así que es una guía final que viene también. Habla las configuraciones para los equipos ligeros, los clientes delgados, los que ya no tienen sobrecarga, ¿cierto? Las terminales tontas, los clientes pesados, los servidores, ¿ya? Los presenta, los muestra en el capítulo. Otros tipos, tecnologías de almacenamiento, NAS, por ejemplo, quizás es más difícil que la tengan presente, pero igual la muestran para hacer discos duros en red, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene para una empresa tener los discos duros en una red y no interiormente en un equipo? Y cómo se desechan los componentes, cómo se dan de baja. Con eso ya termina el capítulo. Recalcar que hay muchos componentes químicos que no se pueden botar a la basura, los toners, ¿cierto? Los cartuchos, sino que hay que hacer reciclaje electrónico, las baterías también lo mismo. Así que esa es la parte final del capítulo. Habla cómo reciclar o cómo generar desecho electrónico sin afectar al medio ambiente. ¿Cierto? Cuáles son las normas que hay también para poder dar de baja el material que ya no se utilice. Ya, ese es en contexto ya lo que es el capítulo 3 para que vayan teniendo la idea. Los que ya lo han leído, ya se les va a hacer súper fácil. Los que no, vayan teniendo también referencias y ver los laboratorios futuros que van a hacer con ellos, con los alumnos, que van a usted a tenerlo a mano. Voy a ir respondiendo algunas preguntas que tienen en el chat. Mientras... Sí, los primeros capítulos son larguísimos, claro. Por eso hay que tratar de mantener entretenidos a los alumnos cuando lo estén dictando, ¿ya? Con actividades, con las mismas actividades propuestas. Tengo unas preguntas por ahí. ¿No hay un lugar para poder descargar los videos? Miren, los videos están en HTML5 en el mismo curso. Hay que descargarlos, copiarlos desde ahí. Ya no están ni siquiera para el instructor. Yo tampoco no tengo cómo de bajar los videos. Sino que tendrías que copiarlo de la misma página, los links, grabarlos o descargarlo con algún programa y tenerlo a mano. ¿Ya? Bajarlo a mi PC. En caso que, claro, yo tenga los videos listos para presentarlo, en caso que se corte, por ejemplo, justo esté mostrando la presentación y se corta el acceso a internet. Claro, el 3 es largo. El 1 y 3 son dentro de los capítulos más largos porque tienen mucho contenido. Por eso ustedes vayan ahí en las horas de clase, si bien tienen 2 horas, 2 a la semana quizás, 3 y 2, traten de ir ajustándolo, ¿ya? Para poder hacerlo no tan extenso y que el alumno no se aburra cuando lo tengan que dictar. El 1 también. El 4 es más práctico, el 4 es soporte. De hecho, vamos a hacer una revisión rápida ahora del 4, que es soporte técnico, ya dar soluciones. Tamara pregunta, dice, no me quedó claro cuál es la diferencia de arquitectura CPU RISC y SIX. Eso viene ya en detalle en el curso, viene en la materia, pero para explicártelo acá por el chat,
Los procesadores de instrucciones reducidas, RISC, ¿cierto? Se refiere a que un procesador puede realizar muchas tareas, pero no de gran cómputo, ¿ya? Tareas pequeñas. Por ejemplo, un procesador que está preparado, por ejemplo, para usuario o PC personal. Tener una planilla de cálculo abierta, un navegador, estar viendo una foto, ¿cierto? Haciendo tareas y conectado por WhatsApp. Una arquitectura RISC es pensada en un procesador que son reducciones instructivas, ¿cierto? Pero pequeñas. Muchas instrucciones o muchas tareas, pero pequeñas. En cambio, un procesador de tipo SIX, de instrucciones complejas, la diferencia lo que hace es que no son una gran cantidad de tareas, pero las tareas que hace son de gran cómputo, ¿ya? Entonces, un procesador SIX lo podríamos comparar con un RISC de la siguiente forma. Si lo comparáramos con arquitectura, podríamos decir que RISC, ¿cierto? RISC para nosotros sería PC, ¿ya? Y SIS sería algo así como Mac, ¿ya? Con respecto al rendimiento. SIX, tareas complejas, instrucciones complejas, no gran cantidad de instrucciones, pero sí de alto cómputo. RISC, más orientado al PC personal, la arquitectura de procesador. Ahora que con disquete preguntas por ahí, claro, habla de disquete también el BIOS, pero más difícil que lo tengamos a mano. Es bueno que se incluya la ley de Ohm, exactamente. Sobre todo con la protección electrónica en las fuentes de poder. Ahí menciona Jenny. Súper importante el capítulo 5, que en esa parte habla de la ley de Ohms, la parte electrónica. Y la protección electrónica, UPS, estabilizadores de voltaje. Mira, ¿cuáles son las entidades que se encargan de regular la eliminación de desechos y componentes electrónicos en Chile? A ver, así, primero, a nivel nacional, en Chile no hay muchas instituciones que se dediquen al reciclaje electrónico. En algunas ciudades sí yo tengo la oportunidad de estar en una región donde sí hay una empresa que se llama Ciclo Verde que se dedica al reciclaje electrónico y lo van a buscar a la casa o al lugar que uno quiera hacer desecho. Ellos se encargan del proceso. Cero costo para mí. Ellos obviamente sacan utilidades con eso, al recuperar componentes como el cobre, el oro, bajo procedimientos químicos. Pero quien se encarga del desecho electrónico es el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio de Energía y Medio Ambiente, que debería estar como organizado, tiene más información al respecto. ¿Ya? El Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Eh, Me pregunta, ¿qué debemos tener para esta etapa? Capítulo 1 al 4, 1 al 4 y el punto de control 1 al 4. Eso es lo que hay que tener de aquí al sábado. Cuando el próximo sábado enviamos ya el informe. Se va a abrir ahora el capítulo 5 y 6, o sea, los exámenes de capítulo 5 y 6 y punto de control también. Para los que ya van más adelantados, vayan haciéndolo. Y los que están más atrasados, se pongan al día. ¿Ya? Como nuestra primera parte del curso sería del 1 al 4 y el punto de control. Tener los exámenes de capítulos terminados. Y leído los capítulos, obviamente. Harta paciencia, son bastante extensos. El 1 y 3, sobre todo. Rick 6. Rick PC sin más. Claro, es como la diferencia. El punto de control viene en las mismas tareas, en los mismos exámenes de capítulo. Dice punto de control 1 a 4. Que es un examen de los 4 anteriores. Eso es. Ese es el punto de control. En los mismos exámenes lo encuentran. En los mismos exámenes de capítulo. Estamos revisándolo hace un momento ya. Vamos a dar el vistazo al capítulo 4 ahora, rápido también, para que estén al tanto. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Unas preguntas más, claro, y terminaríamos la sesión de hoy día. Para los que no estuvieron presentes en la primera parte, en realidad, ahora nosotros a contar de esta última media hora o 40 minutos hemos estado viendo lo que es el capítulo en sí. Pero la primera parte solamente respondimos preguntas, así que fueron preguntas generales que tenían, ¿ya? Para que no sepamos la parte que se perdieron. Nos interesa más que nada la parte de los capítulos nosotros que queden grabadas. Bien, vamos a ver capítulo 4 rápidamente también, que es mantenimiento preventivo, laboratorios y resolución de problemas.
Y con eso ya estaríamos como para que ustedes se pongan al día con el material. Voy a volver a compartir mi escritorio nuevamente. Ya, capítulo 4. Ya que en los tres primeros capítulos se presentó hardware, se presentó componentes, procedimientos de armado, de seguridad, componentes para equipo avanzado. El capítulo 4 habla del mantenimiento. ¿Ya? Este capítulo se le va a hacer más relajado con respecto al trabajar con alumnos, porque ya la materia no es tanta. Ya no van a tener, no van a estar ahí agobiados con un capítulo muy grande, sino que más que nada son detección de errores. Ese es como el foco del capítulo. ¿Ya? Entonces habla primero del mantenimiento, cómo se organiza para un computador, y ahí explican según el tipo de lugar donde esté. Po. Si está en un lugar muy húmedo, si está en obras de construcción, si un equipo está en un ambiente controlado, ¿cierto? ¿Cuáles son las fechas indicadas para hacer un mantenimiento preventivo? Y para qué uso, o para cuál es el objetivo de un mantenimiento preventivo. Eso es como lo clave acá en el capítulo, ¿ya? Limpieza de polvo, limpieza de la humedad, ¿cierto? Que los sistemas de refrigeración van acumulando partículas, ¿cierto? Que impiden el flujo de aire, ¿cierto? Entonces ahí le dan harto énfasis. Eh, los procedimientos, también aquí se hacen procedimientos prácticos, bien en laboratorio, y aquí nuevamente protección eléctrica, pulseras, ¿cierto? Tener aspiradoras ¿cierto? O aire comprimido para poder hacer el laboratorio. Así que aquí sería lo ideal para este ejercicio. Si tienen que hacerle mantenimiento a un laboratorio real, por ejemplo, en sus colegios, aprovechen con los alumnos y los llevan para este capítulo. ¿Ya? Entonces así les va a servir para pasar la materia y también les va a servir para hacer el laboratorio práctico. ¿Ya? Hacer un laboratorio, hacerle mantenimiento a un laboratorio. Soplador también, por ahí mencionan. Exactamente. Soplador, ¿cierto? O aire frío, o aire comprimido, latas de aire comprimido, lo que tengan según el estándar. Por eso los laboratorios tienen estándar de componentes, estándar de hardware. Pero yo les saco mucho provecho acá, como les digo, planifíquense cuando tengan que pasar este capítulo 4, que es más o menos como el mes de clase, llévenlo a un laboratorio físico los alumnos, hagan mantenimiento real, a un laboratorio del colegio, por ejemplo, y aprovechan ¿cierto? Del capítulo hacer el laboratorio que consiste. Obviamente siempre con supervisión propia. Eh, mantenimiento preventivo, ¿cierto? Habla sobre el ambiente, el aire, polvo, temperatura, humedad. Eh, antes de hacer mantenimiento, importante que antes que armen los equipos, háganle un checklist a los equipos, antes de y después de, para que ustedes sepan si los equipos efectivamente funcionaban antes del mantenimiento y luego posterior al mantenimiento, ¿ya? Ya que pasa también que a veces los alumnos desarman, hacen mantenimiento y no les funcionó correctamente, no armaron correctamente el equipo o pasaron a llevar un componente y no encienden después el equipo. Así que cuidado con ello, ¿ya? Hacen un mantenimiento de tipo lógico también, se puede hacer. No solamente físico, hacen un mantenimiento lógico, se habla en este capítulo, que es, por ejemplo, analizar con algún antivirus, revisar los parches del sistema operativo, optimizar el equipo, el rendimiento, ¿ya? Así que hay varias tareas que se pueden hacer con mantenimiento tanto de hardware como de software. Vienen unos laboratorios sobre fragmentación de disco duro, ¿cierto? Más que nada, como le digo, eliminación de infecciones de los computadores del laboratorio donde lo vayan a hacer. Así que pueden hacer quizás un laboratorio, un mantenimiento y después otro. Puede ser mantenimiento de software primero y después a la semana hacen el de hardware. Lo pueden dividir en dos partes, ¿ya? Como les comentaba, es bastante práctico este capítulo. Y se enfoca a la resolución también de problemas sobre los usuarios. Muchos de los alumnos de colegios técnicos trabajan después en soporte TI. Así que este capítulo va pero súper indicado para el futuro trabajo de muchos alumnos del liceo que trabajan después en soporte técnico. Así que aquí se explican más que nada cómo se hace la resolución de problemas, cuál es el enfoque que tienen que tener los alumnos, pensar harto para poder resolver los problemas tanto de PC y componentes de usuario. ¿Ya? Que generalmente uno por experiencia ve que los alumnos
lo primero que hacen es desarmar, ¿cierto? Antes de entender cuál es el problema que tiene un equipo. Entonces aquí usted le va a enseñar a razonar un poco para que detecten cuál es el problema, las futuras o posibles soluciones, y luego ponerla en ejecución, ¿ya? Por eso se habla de una teoría de 6 pasos, ¿ya? Se les da mucho énfasis en este capítulo a resolución de 6 pasos, que el alumno aprenda. Primero identifique el problema, ¿cierto? Después tome teorías del problema, cuáles son las posibles causas. Después poner, ¿cierto?, en práctica la teoría, y si no funcionó, volver al punto 1, volver al paso 1, ¿ya? Y si funcionó, que entregue la solución y registre los hallazgos, ¿ya? Eso uno se percata también con experiencia que cuando trabajan en soporte técnico los alumnos, si bien encuentran soluciones, pero nunca documentan nada, ¿ya? Nunca registran cómo hicieron la solución. Entonces, aquí darle harto énfasis a ustedes como profesores de que en el mundo laboral necesitan registrar, ¿cierto?, las soluciones que encontraron, y que eso les va a facilitar a futuro para volver a resolver problemas muy parecidos, ¿ya? Este tipo de práctica de 6 pasos. En el capítulo se le da harto énfasis a ustedes cuando lo estén dictando a este tipo de resolución, ¿ya? Identificar problemas, encontrar una teoría, ponerla en práctica recién la teoría, y si funciona, ¿cierto?, seguir en el paso 4, 5, 6. Si no funciona, devolverse al paso 2 y probar otra teoría, ¿ya? Porque también pasa que encuentran una solución o tratan de dar una misma solución para todo, ¿ya? Y no miran un poco más allá los alumnos. Se centran en el problema. Entonces aquí hay varios ejemplos, ponen varios ejemplos de resolución de problemas. Hay una ficha bastante interesante que son para fichas técnicas para los equipos que ellos vayan a hacerle soporte, donde se van a identificar el nombre de la empresa, quién es el dueño del equipo, del computador que le mandaron a hacer, por ejemplo, reparación, los datos personales que son del cliente, los datos del equipo, el fabricante, sistema operativo, dirección IP, dirección MAC, cierto tipo de tarjeta, y luego vienen las preguntas. Las preguntas, el curso aquí en este capítulo habla de 2 tipos de preguntas, habla de pregunta abierta y cerrada, le da también harto énfasis, en los cuales las preguntas abiertas son preguntas que son generales para el usuario y que el alumno tiene que aplicarlo acá. Por ejemplo, ¿usted qué programa le instaló antes de que su computadora empezó a tener una falla? Una pregunta abierta. No sé, ¿qué ha notado últimamente cuando su computador lo enciende? ¿Ya? Y que también aprendan a hacer preguntas cerradas, preguntas que tienen 2 alternativas, o sí o no, ¿ya? Para poder detectar el problema. ¿Su computador enciende? Sí, no, ¿ya? El computador está frío o caliente, no sé, preguntas abiertas o cerradas, preguntas que tengan, ¿cierto?, que sean de tipo de una alternativa. Entonces, ahí harto apoyo a los alumnos para que aprendan a hacer preguntas para detectar los problemas. Pregunta abierta, pregunta cerrada, claro. El router está encendido, está apagado, está conectado, ese tipo de preguntas, ¿ya? Y en la misma ficha están los mensajes que detectó, mensajes de error, secuencias de sonido, luces LED, post. Es decir, que el alumno hizo ahí, identificó el problema y anotó, ¿cierto?, cuáles fueron los posibles pasos de revisión para identificar. No solución, identificar problema. Vienen unos formatos y ustedes se lo imprimen después en el curso, vienen aquí en el mismo capítulo como actividad que le van a servir a los alumnos, unos archivos PDF. Después, ¿cierto?, las posibles causas, ya cuando tomaron la información referente, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿cierto?, la información del cliente, la información del equipo, empezar a ver las posibles teorías o causas probables y empezar a probarlas, una por una. ¿Ya? ¿Cuál de las teorías que tú tomé me va a servir? Poner en práctica las teorías, paso 3. Y paso 4, si una teoría funcionó, ¿cierto?, tengo que tomar un plan de acción, es decir, empezar a buscar información, los manuales del usuario, los manuales del fabricante, foro en línea, búsqueda en internet, pregunta en foros técnicos, ¿ya? Paso 5, verificar, eso es súper importante, también yo me he percatado ese detalle. Alumnos que he tenido en práctica dan solución, pero entregan el equipo y no verifican que funcione, ¿ya? Así que importante el punto 5, que hagan una verificación antes de entregarle al cliente el equipo,
que comprueben que todo lo que probablemente estaba con problemas funciona y finalmente registren, que eso es lo que no hacen, registren y documenten cómo lo hicieron, cómo encontraron la solución, qué cosas analizaron y cuáles son, en este caso, una especie de informe técnico para entregarle al cliente. Que esto lo van a ocupar mucho cuando tengan que trabajar en forma particular o hacer soporte técnico propio. ¿Ya? ¿Cómo resolvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué cambiaron? ¿Cómo resolvieron la problemática? Ese es, en este caso, que le da fuerte el capítulo Cisco a la resolución de problemas de 6 pasos. Los 6 pasos básicos. ¿Ya? Habla también el capítulo de problemas que son comunes cotidianos, desde almacenamiento, fuentes de poder, pantalla, como posibles problemas y posibles soluciones. Así que aquí también vienen actividades, como la que está ahí en el PPT, donde ellos tienen que ir uniendo conceptos en el curso. Les va a servir para, ¿cierto? Para ver, para resolver problemáticas según la experiencia que van tomando. Le van poniendo, por ejemplo, causas de un problema, soluciones posibles y alternativas. Por eso les decía que este capítulo es bastante práctico. Aquí nosotros lo estamos mostrando, que son las capturas de pantalla que aparecen en el curso. Para soluciones de problemas tanto de procesador, de electricidad, de conectividad, de almacenamiento, de monitor, distintos tipos de problemas y los van presentando para que el alumno vaya poniendo en práctica. Habla también de las manuales de referencia, foros, páginas, sitios, ¿cierto? Que ellos tengan para tener notas sobre las reparaciones que hicieron, historial de reparaciones, importante la documentación. ¿Ya? Esta parte es más gestión que tienen que hacer ellos, harto documentación. Dónde tienen que buscar la información correcta, en qué página, foro o sitio, siempre que apunten a las páginas oficiales de los fabricantes que entregan la solución, más que estén perdiendo tiempo quizás en foros que no tienen nada que ver con la búsqueda de información. Y termina, ¿cierto? Termina el capítulo también con actividades. Aquí hace medición de una fuente de poder, ¿cierto? Aquí la idea es que, por ejemplo, en este laboratorio, bueno, aquí yo se lo resumo, es que entreguen, por ejemplo, una fuente mala y que ellos identifiquen el problema. ¿Ya? Traten de que ellos identifiquen el problema. No todos le pasen cosas malas o buenas. Algunos pásenle una fuente de poder buena. Entonces, que ellos identifiquen y digan, ¿saben que estaba buena? Y por lo tanto, mi resultado es este. ¿Ya? Pónganlo en práctica ahí. ¿Ya? Háganlos pensar un poquito los alumnos. Este laboratorio les va a mencionar eso. Cuando ustedes lo vean después, les explica que le pasan una fuente de poder para medirla, que esté mala y una que esté buena, y que ellos decidan, ¿cierto? Y sepan reconocer cuál efectivamente estaba mala y cuál estaba buena. Y lo mismo con problemas de hardware. Le pueden pasar, ¿cierto? Memorias RAM, placas, que ellos las revisen y detecten si están bien o mal. Bien, vamos a terminar de compartir para leer algunas preguntas que tengo por acá. Aquí me pregunta, el punto de control, Yanni me dice, ¿el punto de control es más corto? Son menos preguntas, pero son preguntas de los 4 capítulos. Claro, no. A ver, todos tienen que sacar 80 igual, por el punto de control igual. Es una medición, es un feedback. Los puntos de control se consideran tareas para nosotros. En el curso son tareas. Igual 80, igual hay que sacar 80, igual que en lo de capítulo. ¿Ya? Son menos preguntas, pero son de los 4 capítulos anteriores. Ustedes se van a encontrar después un punto de control. Cuando vean el capítulo 5 o 6, viene un punto de control también. Porque esos capítulos también tienen material bastante avanzado. Soplado. Me preguntan por ahí cuál es el estándar de soplado. 90 PSI, ¿cierto? Exactamente, 90 PSI. Para no dañar los componentes. Y siempre aire frío, eso recálquenle. En el capítulo habla siempre aire frío, no aire caliente. ¿Ya? Porque preguntan, ¿cómo hago si no tengo soplador, si no tengo, ¿cierto?, un aire comprimido? Ahí explicarle al alumno que con herramientas también alternativas lo puede hacer, ya, ocupe un secador de pelo de la casa, pero aire frío, ¿ya? No aire caliente, dele como indicación. Porque también podría surgir, ¿qué hago cuando no tengo los instrumentos? Bien, estoy viendo algunas preguntas que tienen por ahí. Señores, antes de ya de terminar la sesión,
dimos un repaso ya a algunas de las presentaciones para que tengan claro los capítulos. Harto estudio, se dieron cuenta, repásenlos bien. ¿Tienen preguntas algunas antes que terminemos? ¿Alguna pregunta adicional por el chat si la quieren hacer? A mí me pregunta aquí, si el resultado en porcentaje del punto de control fuera menos del 80, claro, se considera, hay que subirlo. El punto de control se puede repetir, hay que mantenerlo en 80, claro. Si es que el resultado del porcentaje del punto de control fuera menos de 80. A ver, pues nosotros en teoría, los 14 capítulos, los 14 exámenes de capítulo, hay que tener 80 hacia arriba, el promedio. Y en los puntos de control, que son esas pruebas intermedias, también hay que tener 80. También hay que sacar 80. Mantener el 80 como promedio final. Ahora, claro, todas tienen el mismo peso, pero por ejemplo, si en una prueba, no sé, por el capítulo 1 saqué 70 y en el capítulo 2 saqué 90, obviamente eso me va a nivelar y me va a dar 80 final. Pero hay que tratar de mantener 80 en todos los exámenes. 80 hacia arriba, 80 superior. Para que no estén, ¿cierto?, ahí jugando con los cálculos de promedio. En el examen final, cuando terminemos el curso, también 80. Y en el examen final práctico, que es actividad de 15 minutos de video, también 80. Así se compone toda la evaluación del curso. O sea, dice, están dentro de todo lo que se va a hacer. A ver, para que sepan lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tienen que evaluar. Hay que hacer los exámenes de capítulos del 1 al 14. Examen de capítulo 1 al 14, ¿cierto? Todos los capítulos tienen un examen, perfecto. Hay que hacer los puntos de control, ¿cierto? Que son esos exámenes intermedios entre grupos de capítulos para separar unidades. El examen final, que lo vamos a hacer al final del curso, y el examen final de práctica, que es el video. Eso es lo evaluable. Los exámenes del 1 al 14 tienen un peso, un porcentaje, los puntos de control otro peso, el examen final otro peso, el examen final de práctica otro peso, y esa es la nota final. Pero todos 80, todos 80. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si un profesor hizo los exámenes del 1 al 14? 90% le dio promedio. Los puntos de control, ¿cierto? Le dio 90. El examen final de práctica en el video se sacó un 80, pero el examen final, el de toda la materia, se sacó un 60, lo reprueba. ¿Ya? Hay que probarlos todos sobre 80. 80 hacia arriba. En el video, ¿cuánto es lo que debe tener en tiempo? 15 minutos, pero eso vamos a entregar la pauta casi en la última semana. A principios de julio entregamos la pauta, eso falta todavía. Es un video de 15 minutos de un capítulo. Exacto. Dice, esta semana avanzar en 5 o 6 y un punto de control. El examen final solo una vez. Solo una vez. Los puntos de control. Los exámenes de capítulos. Se pueden repetir. Puntos de control y exámenes de capítulos se pueden repetir 3 veces o más de 3 veces, ¿cierto? Pero el examen final es una vez. Es solo una vez. Por eso hay que prepararse bien con los exámenes de capítulo. El examen final, no se asusten tanto tampoco, si en realidad, si les va bien en los exámenes de capítulo, la lógica es que le vaya bien en el examen final. Porque el examen final es de todos los capítulos. Es pregunta a todos los capítulos. Lo que sí, las condiciones son una vez se rinde y tiene más tiempo y más preguntas. Pero sí, no tendríamos por qué reprobar el examen final si le fue bien en los exámenes de capítulo. ¿Ya? Esa es como la regla. Yo he tenido harta experiencia dictando cursos y a todos los que les va bien en los exámenes de capítulo, el examen final lo pasan sin problema. Porque es la misma materia. Incluso más, hay preguntas que se repiten. Hay preguntas de capítulos que aparecen igual.
No todas, pero sí, por ejemplo, gran parte. 10 preguntas que son fijas de los capítulos anteriores. Exactamente la misma pregunta. ¿Ya? Es el spoiler que les puedo dar. Un avance. Aparecen preguntas repetidas. Bien, bien. ¿Alguna pregunta más que tengan por el chat que quieran dar antes que nos despidamos? Si quieren pueden hablarla ahí por el chat o por el micrófono, lo pueden activar si quieren. Correo, el correo. Durante la semana por el correo. Yo les dije a mi correo, dos correos tenemos. Les voy a dejar mi correo. Y de hecho, todos los profes, muchos la semana me mandan muchos correos. De hecho, en la primera parte de la clase estaba respondiendo todos los correos que me van haciendo consultas en la semana. Que le active capítulo de repente. Me dicen, profe, un capítulo, me faltó activar el uno, me lo puedo activar. Yo lo fui respondiendo lo más rápido posible. Mi correo, y les di nuevamente el correo de don Guillermo, ya, Guillermo Aguirre. Este es para los que ya quieran tener información sobre academia, si quieren formar una academia futuro. Él ve la parte ya logística de la academia. Guillermo Aguirre. Guillermo Aguirre Reyafran. Entonces ahí están los dos correos. Ahí se los copio por el chat. Guillermo Aguirre y mi correo. Bien, pues. En la semana, para terminar, si necesitan activar las pruebas, escríbanme. Yo les vuelvo a activar los exámenes de capítulo en forma individual. ¿Ya? Para todos tienen 3 oportunidades. Eso en forma general. Todo el curso tiene 3 oportunidades. Pero si alguien, por ejemplo, necesita una cuarta oportunidad, me avisa y le reactivamos para volver a rendir un examen. No queda el porcentaje más alto, queda el último que dieron. Siempre recuerden eso. Siempre queda el último porcentaje que sacaron, no el más alto. Que son las preguntas que me hacen constantemente. Bien. Y hoy día también quedan activados el 5 y 6. Los exámenes de capítulo 5 y 6 puntos de control. Para los que ya quieran avanzar. Ya, pónganse el día que se va a enviar el informe en la semana a los colegios y al ministerio sobre los avances que llevan ustedes, tanto asistencia como avance. ¿Ya? Así que atentos. Pónganse el día. ¿Ya? Que hay unos profes que estaba viendo y todavía van 0 capítulos, no han rendido nada. Entonces lo más probable es que va a llegar ese informe. ¿Ya? Listo, señores, estamos. ¿Todo claro? Dudas en la semana, me pueden escribir por el correo, ¿cierto? Y nos vamos comunicando. Y atento, hoy día, inmediatamente, terminando la sesión, les va a llegar la invitación para la otra semana. ¿Ya? El link de invitación. ¿Ya? El mismo link de invitación. Bien, que tengan una buena semana. Cuídense, profesores. Que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe. chao, chao. Hasta luego. Estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. chao a todos, que estén muy bien.